Vamos llegando a las 9 de la mañana y hoy vamos a hablar de Lumbre, una herramienta innovadora para la atención de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, que fue diseñada para ser utilizada por parte del equipo de salud en la fase diagnóstica, pero también en la reparación. Vamos a hablar de qué trata esta herramienta, cómo se utiliza, cómo fue el proceso creativo, por qué llegaron a estas conclusiones, y estamos muy bien acompañados con la psiquiatra Magdalena García, co-creadora de este proyecto Lumbre. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir Lumbre. Es un gusto. Buen día. Van a ver en pantalla que Magdalena está acompañada de un montón de objetos que ya vamos a describir y vamos a comentar de qué tratan. Pero, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge en primer lugar porque como respuesta a un mandato que está desde la ley 19.747, que da carácter oficial a CIPIAP, y dentro del modelo de atención de CIPIAP está prevista en una de sus partes prevención, detección, reparación del daño y seguimiento. Y surge entonces en el marco del mandato de reparar el daño y a su vez, bueno, un mandato que es normativo pero es ético también, ¿no? Por supuesto, que tenemos que desplegar acciones para poder reparar, justamente viene de reparare, volver a poner sobre sus pies, restaurar niños y niñas que han sufrido violencia sexual. ¿Y este kit, la idea es que esté en todo el sistema de salud? Este kit hace en la Dirección de Niñez y Adolescencia, de Salud de la Niñez y la Adolescencia de ACE, justamente buscando dar respuesta, y empieza a indagar, bueno, las dos compañeras con las que la doctora Fernanda Lozano y la licenciada Magdalena Álvarez, con quien he trabajado para el diseño de estos materiales, somos convocadas a buscar recursos para poder cumplir con este mandato, cómo hacemos para reparar el daño, sabiendo desde nuestras formaciones que reparar el daño de niños y niñas que han sufrido, la mayor parte de ellos, como dan cuenta los informes nacionales de CIPIAP, ya en forma crónica cuando son detectados, ¿no? Bueno, tiene características especiales, no son estrategias habituales como las que usamos en otro tipo de procesos reparatorios. En esa búsqueda, en ese indagar qué hacer, íbamos por dos caminos. Cómo detectar en situaciones donde, por las características de la situación traumática, ya sabemos que no hay. Es lo innombrable, ¿no? Es lo imposible de decir, porque el aparato psíquico, maravillosamente diseñado, cuando hay algo que el psiquismo no tolera, como ser abusado sexualmente por quien tendría que cuidarte, por ejemplo, desconecta esa información y queda guardada en redes de memoria de una manera, almacenada de una manera, decimos, disfuncional, como si el cerebro lo pusiera como abajo de la alfombra, ¿no? Ese niño, esa niña crece sin poder incorporar ese suceso. Y es inenarrable por esa razón, porque se disocia de el lóbulo frontal, decimos nosotros, ¿no? De la parte cognitiva que tenemos para darnos cuenta, razonar, contar, usar el lenguaje. Queda guardado y almacenado en memorias sensoriales. Entonces tenían que generar algo que echara luz. Exactamente. ¿Cómo se les ocurre la idea? ¿Cómo es el proceso creativo, digamos? Ahí está. Por nuestra formación en psicotraumatología, sabemos que estos memorias disfuncionales responden a disparadores. Esto es algo de larga historia, fue investigado cuando los sobrevivientes de Vietnam volvían de las trincheras y pasaba un helicóptero y en realidad no es que recordaran, volvían, ¿no? A ese lugar y podían traer las memorias de todo lo vivido. Y sabemos que los disparadores o gatilladores de las memorias traumáticas tienen que ver, y es muy especialmente en los niños, pero también en los adultos, con esas memorias sensoriales, no cognitivas, sino verbalizables. Por eso pensamos de qué forma podemos usar un acceso, una pequeña luz, por eso Lumbre, ¿no? Que lentamente y cuidadosamente, porque se trata también de no revictimizar, y estas cosas tienen que ser requieren una preparación previa, ya voy aclarando, ¿no? Primero una formación con perspectiva de psicotrauma y qué es lo que estamos haciendo con esto. Antes de despertar una memoria traumática tenemos que estar acolchonando ese espacio donde eso va a suceder, ¿no? Y contanos, Magdalena, ¿qué elementos utilizan para eso? Ahí está. Entonces, ¿de qué manera? Cuando decimos sensorial, ¿qué decimos? Decimos visión, decimos lo espacial, decimos lo táctil y decimos lo auditivo.
estaría lo olfatorio también, que muy interesantemente en la puesta a prueba de estos materiales, que ahora les voy a contar cómo se probaron, ¿no? Los mismos niños lo incorporan, ¿no? Cuando tocan los textiles que tenemos para el tacto, los huelen, ¿no? Y si ustedes piensan en vuestros propios recuerdos, asociamos, ¿verdad?, olores, perfumes a personas que ya no están. Esos recuerdos vienen a través de un ingreso, decimos nosotros, un ingreso sensorial. Claro. Y después de todo este trabajo llegaron a diferentes conclusiones y a un resultado físico de esto. Mostrarnos, Magdalena, las imágenes que tenemos allí, que están recreados diferentes lugares, ¿no? O de la casa o de los lugares comunes donde los niños forman parte o participan. ¿Por qué llegaron a esas imágenes y de qué manera las presentan? Sabemos, y Cipias da cuenta de esto en su informe anual, que aproximadamente, y siempre es en ese entorno de cifras, el 90% de las situaciones de abuso sexual hacia la infancia tienen lugar en el ámbito familiar, ¿no? O próximo al niño. Lugares como los clubes deportivos, pero fundamentalmente la casa donde el niño vive, y la persona que abusa sexualmente del niño es un referente de cuidado y de convivencia. Y también sabemos que esto pasa aún en las mejores familias, como dice la doctora Irene Inteve. O sea que había que pensar en escenarios que pudieran representar una media de las viviendas uruguayas donde los niños conviven y también de los lugares que frecuentan. Esto también apoyado en la experiencia clínica de muchos años nuestra de estar cara a cara y cuerpo a cuerpo con los niños, ¿no? O sea, no nace solamente desde la teoría, sino que de la escucha y de recoger años y años esos testimonios. Un living iluminado y oscuras, ¿no? Porque hay cosas que pasan cuando estamos todos y está la luz prendida, y otras cosas diferentes que pasan cuando la luz se apaga. Eso surgió también de esas conversaciones, ¿no? De esa experiencia. Exactamente, ¿no? De los relatos de niños, niñas y adolescentes, de los escenarios donde tenían lugar los contactos sexuales abusivos hacia ellos. El cuarto. Bueno, una cama, un cuarto de matrimonial, el baño. El baño, después vamos a ver en las pistas auditivas cómo muchos niños traen, se abría la canilla para hacer ruido, o yo me acuerdo que después se tiraba de la cisterna y, bueno, apagaba la luz. Claro, porque están los sonidos también, ¿no? Y cómo se utilizan los sonidos en este tipo de detecciones. Bueno, el ingreso visual es el primero. Acá hay por supuesto, un manual de aplicación que va explicando cómo hay que ir ingresando lentamente y cuidadosamente a las memorias traumáticas, ¿no? Por eso es muy, muy importante también la formación de las personas que lo usen. Esto sugiere que en primer lugar sea el ingreso visual, después el ingreso tridimensional, digamos, con estas imágenes que son muy versátiles, que tienen distintos tamaños, distintos grosores y que podrían corresponder a representantes de la familia, madre, hermano, abuelo, lo que para uno es un padre, para el otro puede ser un hermano mayor. Eso no está estipulado que sean de determinada manera, son y que también se los puede poner, ¿no?, en escena en esas imágenes. Y muchos niños espontáneamente, cuando pusimos a prueba el material, espontáneamente lo ponían Esto pasaba así. Estábamos, por ejemplo, en el baño y pasó acá y acá. Entonces ponía los personajes sobre las imágenes. Además de eso, en ese mismo progresión, ¿no?, de ir alumbrando lentamente, la posibilidad, y esto no se hace a lo largo de un proceso, digo, no es algo que... Y siempre centrando la vida del niño en lo que es un niño, ¿no? En lo que quiénes son sus amigos, cómo le va a la escuela, o sea, no es que se introduzca, ahora vamos a hacer... Tiene todo un contexto, todo, ¿no? un contexto terapéutico, un trabajo previo, porque esto es una parte de la reparación integral de este niño. Y en el momento que se llega al sonido, ¿hay pistas específicas? Hay pistas específicas que se asocian muchas veces también con lo táctil. Lo táctil son trozos de tela de distintos texturas. Interesante. ¿Qué surgía en las conversaciones? Porque una de las pruebas también, ustedes hicieron el desarrollo del material con algunos como focus group, ¿no? Sí. Uno fue con mujeres con embarazo adolescente que habían sido abusadas. Sí. Y hablaban mucho de lo que sentían o tocaban en ese momento. Con niñas embarazadas, sí, adolescentes tempranas embarazadas,
fue el primer desafío, ¿no? Porque muchas de esas con su nivel cognitivo, por el trauma mismo, no podían dar cuenta. Y en contacto con los materiales, por ejemplo, una de las cosas más impactantes y por las cuales introdujimos... Una especie de lija, ¿no? La lija, el contacto de la barba sobre la cara, sobre la piel de la niña, y ese recuerdo muy impactante. La mantita con que intentaban taparse. Muchos niños tienen asociado a la manta con que se tapaban, intentando hacerse los dormidos, quedarse quietitos para que no pasara nada. Acá es donde digo que muchos asocian lo olfatorio, lo huelen, buscando el olor que sentían. Tela de jean, tela de mantel, distintas texturas en colores suaves para que lo que prime sea la sensación táctil. Y por último, la pista de la auditiva, ¿no? La auditiva, que voy a hacerle asistente a Magdalena, que ¿cómo fue que surgieron estos sonidos? Bueno, también de los relatos de niños y niñas que por año hemos guardado, ¿no? Y que a veces cuando uno los escucha, uno que escuché hace 30 años y uno que escuché hoy, parecen calcados, parece que hubieran pasado lo mismo, ¿no? Claro. Es muy característico del relato de niños y niñas que incluyan en su relato detalles sensorio-motrices, ¿no? El ruido de los pasos, el ruido del agua, como dije. Lumbre tiene un celular que tiene una especie de aplicación muy sencilla de utilizar, que tiene como diferentes pistas. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, la número 5 y vos me vas a relatar qué es. Es ahí está, esta la asocian mucho al living, donde está toda la familia mirando la tele y de pronto... Una tele prendida. Una tele prendida. Por ejemplo, la 10, a ver. Un informativo de fondo y en ese momento, en otro lugar, sucedía el contacto sexual abusivo. Un recreo para hablar de la escuela, de los relatos, de otras historias, ¿no? Para que la vida no se centre solamente en lo traumático. Una celebración de un logro que es parte de poder ir balanceando qué cosas me dolieron y qué cosas fueron buenas en mi vida también, ¿no? Diferentes contextos. Diferentes contextos. Doctora, una cosa que no entendí finalmente es si la idea es que llegue a todo el sistema de salud o por dónde se va a ir utilizando Perfecto. la herramienta. Esto surge en ACE, como dije, sí. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia, para dar respuesta a el mandato de reparar el daño en los equipos territoriales de salud. Bien. Dentro de un contexto más amplio. Reparar el daño no es solamente el abordaje tan específico como este, que es para las situaciones más traumáticas, ¿no? Reparar el daño que vuelva a la escuela, reparar el daño que puede ir al club de niños. Estamos todos involucrados en eso, pero esto es lo específico de salud y dentro de salud lo más específico. Pero el Ministerio de Salud Pública mostró mucho interés en que esta estrategia de reparación del daño se hiciera extensiva a todos los prestadores de salud, qué bueno. para que pudieran formarse, como hace mucho que se viene formando desde CIPIAP, en esa misma línea de reparar el daño desde la perspectiva psicotraumatológica. ¿Y quiénes estarían en condiciones, entienden ustedes, de ejercer, digamos, esta tarea? Perfecta la pregunta. Bueno, los equipos más específicos que trabajan, todo el equipo de salud involucrado, ¿no? Pero los equipos que van a manejar este material son equipos que ya tienen una formación terapéutica. Psicólogos y también trabajadores sociales, porque se trabaja en dupla, bueno, en consulta con salud mental en los equipos de salud mental, ¿no? Pero también en los equipos de primer nivel de atención, para lo que tiene que ver con tener herramientas que en alguna situación donde una sospecha muy fundada no surja un relato, por supuesto que esto no tiene nada que ver ni con pericia ni con inducir ningún tipo de relato, ¿no? Puede usarse algún material para ayudar a este relato. Claro, porque está el riesgo latente, supongo yo, esto que usted mencionaba en el arranque, ¿no? Lo de la revictimización de los menores, de no incurrir en ello cuando se les expone a este tipo de circunstancias. Eso es un objetivo número uno, ¿no? El ambiente que está detallado como tiene que ser, sin interrupciones, tranquilo, con posibilidad de contención, con espacios de confianza previa generada, ¿no? Por eso, más allá de los que acceden a esta formación específica, que es un entrenamiento para el uso de este material, ya tienen que tener formación previa. Ese es el primer requisito. De hecho, ACE ahora acaba de lanzar un curso de formación para... El otro día fue el primer encuentro y fueron 350 compañeros de la salud que en forma presencial o online
participaron de esta primer sensibilización sobre el efecto de la violencia en el psiquismo, el concepto de trauma psíquico, el concepto de memorias traumáticas y cómo trabajar en esas. A nivel internacional. Desde ahí se seleccionaría quiénes. A nivel internacional, ¿hay proyectos similares a este? Bueno, toda la gente que trabaja en trauma trabaja desde esta perspectiva, ¿no? No tengo contacto, no te digo contacto, esto fue realmente, lo creamos, no tengo contacto de otros materiales similares, ¿no? Desde hace bastante tiempo la Organización Mundial de la Salud dio como estrategias número 1 para intervenir en situaciones traumáticas esta perspectiva de trabajar con lo traumático, ¿no? Y bueno, ha habido muchas propuestas, por ejemplo, cuando trabajamos, que tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar en otra situación, en una catástrofe, no en abuso sexual, en Dolores, sí, se trabajó con terapeutas entrenados en una terapia especial que es MDR, para la cual ACE había formado algunos de sus psicólogos, y bueno, no sé qué opinan ustedes al respecto, pero años después de eso, realmente la ciudad siguió en marcha y los efectos traumáticos se amortiguaron. Ahí se usó una estrategia que se llama protocolo grupal integrativo, pero que no usa materiales y era para toda la población, ¿no? Y se trabajó grupalmente, pero era desde la perspectiva de trauma y de amortiguar los efectos traumáticos del suceso. Así que sí, la perspectiva, este material en sí mismo, bueno, es muy nuestro. Bien. Magdalena, gracias por venir a conversar de esto, por mostrarnos también este trabajo y ojalá que se pueda universalizar de algún modo, ¿no? Llegar a todos los prestadores de salud. El lanzamiento el otro día en el Ministerio, bueno, la ministra se comprometió a que la reparación del daño sea algo que llegue a todos los niños, de todos los medios. Que así sea. La psiquiatra Magdalena García, co-creadora de Lumbre, estuvo con nosotros. Un placer.